Bien, pues muchas gracias, Pedro. Vamos a quitar esta publicidad de Sebas y ponemos lo de mi libro. Ante todo, daros las gracias a los que fomentáis este tipo de foros y de lugares, porque yo creo que más que nunca hay que, hay que hablar, hay que debatir, hay que comentar ideas, hay que repartir. Y por eso, pues nada, os doy las gracias por esa invitación a este coloquio, porque teniendo ahí el muro, como lo tenemos, en la segunda línea os he puesto mi último tuit. No voy a tuitear durante la conferencia y os voy a pedir que esperéis a que sea al final que responda a cualquier comentario, pero estaré encantado. Vengo cargado de muchas cosas y sobre todo de cosas que sean útiles para todos los que estáis aquí, que entiendo que sois profesionales de la comunicación, profesionales del marketing, de las agencias, de los medios. Y sobre todo quiero hablar de dos cosas. Optimismo. Yo creo que el mundo publicitario es verdad que está un poco malito, y cuando uno se siente publicitario se siente en un mundo que se hace pequeñito, que languidece de alguna forma. Pero en cambio el mundo de la comunicación, y creo que sois profesionales de la comunicación, tiene unas oportunidades tremendas y por tanto creo que tenemos que mirar con mucho optimismo al futuro. Y luego también traigo de alguna forma algún tipo de recomendación, de solución, vamos a llamarlo, aunque no quiero ser pretencioso con soluciones, pero algún poco pistas de por dónde tiene que ir el futuro, y de verdad que hay mucho y mucho futuro. Me encantaría irme simplemente con haber podido cambiar un poco la forma de pensar de alguno de vosotros, o haberos dado algún tipo de argumento para que vosotros después, cuando salgáis de aquí, seáis capaces de pensar y de cambiar la forma de pensar de otras personas. Dicen que lo más difícil de cambiar en las empresas no son ni las organizaciones, ni los sistemas, ni las estructuras. Lo más difícil de cambiar en una empresa son los paradigmas, son los modelos mentales que hay establecidos. Y si no se cambian esos modelos mentales, es imposible cambiar. Y también dicen, lo dijo me parece que el CEO de General Electric, que realmente cuando tú ves que fuera de tu empresa las cosas van más rápidos y los cambios van más rápidos que la velocidad que llevan dentro de tu empresa, el final está cerca. Con lo cual, pongámonos a correr, pero no a correr en cualquier sentido, sino a correr realmente con cierto sentido y con cierta dirección. Es verdad que yo he estado en mucho tiempo en muchos sitios de la comunicación. Empecé como periodista, en una primera ocasión en Coca-Cola, pero como control de calidad, luego también en el mundo de los patrocinios con Unipublic, Vueltas Ciclistas, una segunda vez en Coca-Cola, ya ahí enganchado perfectamente al mundo de la comunicación, Cepsa y el mundo del petróleo, una tercera vez en Coca-Cola. Y luego me fui al mundo de las telecomunicaciones durante unos años en un máster increíble, en donde aprendí y viví de cerca y en primera persona todo ese despliegue de la tecnología, luego en Telefónica cuando se fusionó, y una cuarta vez en Coca-Cola. Soy la persona que, no que más saltos ha dado en empresas diferentes, pero que más veces ha vuelto a la misma. No sé si eso sirve de algo, pero bueno, en el fondo a mí me ha dado también oportunidad de ir reciclándome continuamente. Y luego, mientras tanto, pues también he tenido oportunidad de ver el sector desde otra posición, que era la presidencia de la Asociación de Anunciantes o la presidencia de Autocontrol. Ya está, esto era todo lo que había que decir de mí. Lo más importante es que realmente lo más visible de todas esas cosas o sitios en los que he estado son los anuncios. Es verdad que solo en Telefónica íbamos a un ritmo de 100 anuncios de televisión al año, con lo cual para mí ha sido relativamente fácil haber hecho miles de campañas, y no por eso creo que esa sea mi experiencia. La experiencia no es repetir muchas veces lo mismo, la experiencia es haber vivido eso, experiencias diferentes muchas veces y haber aprendido de ellas. Yo realmente, sí es verdad que la gente me conoce más por los anuncios y las campañas, pero realmente lo que he hecho ha sido gestionar marcas que tenían detrás productos, que tenían detrás servicios, que tenían detrás lo que fuera, y que realmente la gestión de la marca es la que le daba ese valor añadido, y a veces la gestión de la marca es la que daba ocasión a ese beneficio. Es verdad que son marcas blancas, grandes, pero no me gustaría, no hablo hoy de gestionar marcas grandes. Hablo hoy de gestionar la percepción de tu producto. Y el producto puede ser pequeñito, o puede ser un producto que acabas de hacer, o puede ser un pequeño negocio, una floristería. Da lo mismo. La
forma de gestionar la percepción de las cosas es exactamente la misma. Y lo que varía son las herramientas que nos han puesto a disposición ahora mismo la tecnología. La percepción es lo que cuenta, la percepción es lo que realmente hace que la gente se comporte de una manera o de otra. Y la percepción es moldeable, es decir, aquí vemos dos cuadraditos, que todos los que estamos viendo los cuadraditos, el A y el B, nuestro cerebro nos está diciendo que son de tonalidades diferentes. Eso es lo que nuestro cerebro nos dice, pero nuestro cerebro nos engaña. Esos cuadraditos son exactamente iguales. Nosotros en comunicación a veces no tocamos el producto, pero somos capaces de crear alrededor toda una serie de cosas que hace que ese producto sea diferente y, por tanto, que ese producto cobre valor y cobre sentido para que al final sea preferido o sea pagado. Ese es el objetivo de la gente que trabajamos en comunicación, gestionar las percepciones. Y gestionar las percepciones, claro que tiene que ser sobre productos buenos, pero para que veáis la clara demostración de que las percepciones influyen en los negocios, he cogido el producto más difícil, digamos, de hacer diferente, porque por definiciones no es diferente, es el agua. Ese es el precio que yo pago en mi casa por un vaso de agua a la compañía que suministra el agua. Ese agua, que es imposible de diferenciar en Madrid, es verdad que hay zonas en donde el agua del grifo no es tan igual, pero cuando el agua es buena, es imposible de diferenciar con este otro agua que vendíamos en Coca-Cola y por el que se cobraba 0,5 euros, o ese agua era imposible de diferenciar con este otro, que me soplaron $6 en el aeropuerto de Atlanta, y yo miré, y es que era agua que llevaban desde las islas Fiji. Hay que echarle narices para llevar a Estados Unidos agua de las islas Fiji, como si no tuvieran. Bueno, pues la gente paga $5 o 5 euros por ello, y si entráis por internet, hay aguas por las que la gente paga 50 euros por una botella. Y eso es negocio. Esta gente que no hace publicidad hace negocio. Y hace negocio con un producto del que no dice en absoluto que sea diferente del otro. Es la demostración de que la percepción y la comunicación hace y generan negocios. Es decir, estos señores hacen que ese material se multiplique su valor por 500, estos otros multipliquen su valor por 5.000, o estos otros sean capaces de multiplicar ese valor de ese vaso de agua por 50.000. Esa es la gracia de la comunicación. Y eso es lo que nosotros realmente hacemos, cambiar percepciones sobre productos prácticamente similares. Y eso de nuevo ocurre cuando todos los productos alcanzan un grado de madurez en mercados ya muy avanzados, en donde realmente todos tratamos de cubrir esas, digamos, calidades en cuanto al producto, el envase, la distribución, que todo el mundo nos conozca y que esté bien promocionado, bien publicitado. Y eso nos permite ponerle un precio al producto. Pues fijaros que hay otro producto parecido que también en nuestro país realmente ha pasado por esas fases, ha desarrollado un producto que en pruebas ciegas prácticamente es muy difícil de diferenciar, y eso lo puedo decir ahora, obviamente, que en cuanto a su envase es prácticamente los mismos, las latas las hacen el mismo señor en la misma fábrica, la distribución es exactamente la misma, llegan al 100% de los supermercados que hay en España. El nivel de conocimiento es exactamente el mismo que Coca-Cola, es decir, todo el mundo conoce esa marca. Y los niveles de promoción y de publicidad muchas veces superan incluso a los de Coca-Cola. Bueno, pues esta gente solo es capaz, con todo eso empatado, de vender a este precio por litro. Y no solo es eso, sino que encima aquellos señores venden un 76% y estos venden un 14%. Imaginaros que si estos tienen, vamos a decir, 8 céntimos de margen, estos señores tienen 38 céntimos de margen, 4 veces más. Y si teniendo 4 veces más encima venden 8 veces más, quiere decir que 8 por 4 es 32. El beneficio que esa marca le está dando a ese producto está multiplicado por 32. Y eso en números es una barbaridad. Ahí es donde funciona la percepción y ahí es donde funciona la marca. Y eso es lo que hacemos hoy. No hacemos publicidad, o no solo hacemos publicidad, que es una herramienta. Lo que está pasando hoy realmente es curioso, porque estamos confundiendo lo que está ocurriendo a 3 niveles. Hay un primer nivel que todos conocemos y del que quiero no hablar mucho, y es la crisis. Es obvia, es verdad. Eso de que desde el año 2007 la inversión publicitaria se está yendo y que se ha ido a la mitad, es cierto.
Eso que venía esta mañana en Canarias 7, de que las ventas siguen cayendo todavía a niveles muy preocupantes, es cierto. Pero eso es simplemente un tema que está ocurriendo por una serie de circunstancias, la crisis económica. A otro nivel, y creo que ya en esto ya se ha hablado y Sebastián lo ha hablado muy bien, lo que está ocurriendo es otra cosa que no tiene nada que ver, es una verdadera revolución provocada por las nuevas tecnologías. Esa revolución es la que está haciendo que ocurran muchas cosas sector por sector, y por aquel sector que pasa lo transforma. Es decir, aquellos sectores que ha tocado esa revolución ya no serán nunca iguales. Igual que con la música no ha sido igual, pues pasará posiblemente con el tema de la publicidad y el tema de la comunicación. Y esa revolución está provocada en muy poco espacio de tiempo pues por una cosa que pasaba mientras yo estaba en Telefónica, el despliegue de las redes. Y algo que se veía que... Estamos hablando de hace 6 años nada más. Hace 6 años estamos hablando del tema del 3G y el impulso del 3G y la conectividad de los móviles. Eso hoy ya prácticamente está instalado gracias a todo ese trabajo que se ha hecho. Estamos hablando de los dispositivos con unas capacidades increíbles. Hace solo 5 años yo estaba en Cupertino negociando el lanzamiento del iPhone en España. Parece que llevamos toda la vida todos con el iPhone. El tema de las aplicaciones, estamos viendo ahora mismo la explosión de las capacidades de las aplicaciones. Bien, todo esto es lo que está provocando esa revolución. Y todo eso, además, porque no solo porque exista la tecnología, sino porque la gente está usando la tecnología. Prácticamente todos los que estáis aquí estáis conectados. Y estáis conectados a Internet, estáis conectados entre vosotros. Ya el uso y el tiempo que se le da a las nuevas tecnologías es superior a los medios convencionales. La gente se tira mucho más tiempo viendo cosas en el móvil o en Internet o en el PC o en el Mac que en televisión. E incluso prácticamente ayer leía unos datos de Estados Unidos, el 70% de la gente que ve televisión en Estados Unidos lo está haciendo con un ordenador o con un móvil delante, con lo cual la atención de la publicidad, si tenía problemas, ahora tiene muchos más problemas. Y además, ya no es un tema de comportamiento solo de visibilidad, sino de comportamiento de dónde busco la información. Prácticamente todo el mundo busca las cosas cuando son relevantes antes en Google o en Internet, en los buscadores, entiende los foros de opinión, lo que sea, para tomar las decisiones. Y lo que parecía una utopía, eso de comprar por Internet y dar tu número de tarjeta, prácticamente el 90% de la población ha comprado algo ya en Internet, aunque sea un simple ticket para el cine. Es decir, toda la tecnología lo que ha hecho ha sido cambiar los comportamientos de la gente. Y en esos cambios de comportamientos de la gente, por supuesto hay un peligro para ciertas industrias, pero hay una tremenda oportunidad para la industria publicitaria. La industria publicitaria, hasta hoy, ha visto a los consumidores como patos. Es decir, animales absolutamente previsibles que migraban en cierta época del año y pasaban por los mismos sitios y que se comportaban de una forma exacta y matemática. Y era muy fácil, entonces, coger y planificar. Y era muy fácil decir al ama de casa cómo se le llega, cómo se le impacta. Pues al ama de casa pones un spot en este programa, en esta cadena, a esta hora, y prácticamente tienes el 80% de las amas de casa impactadas. Bien, esa era la forma y la mentalidad en la que hemos visto los medios de comunicación y hemos visto la forma de llegar a los consumidores, por el tema de los impactos. Y entonces eso, que era bastante previsible, nos ha hecho fácil la cacería, nos ha hecho fácil llegar a los consumidores, nos ha hecho fácil el coger y, como los patos, pues poner unos señuelos, disfrazarnos ahí con plumas y con hierbas y con hierbajos, esperarlos y cazarlos según llegaban al sitio, porque era lo que tenían que hacer los consumidores. El gran cambio que ha ocurrido y que está ocurriendo es que los consumidores ya no son patos y su comportamiento es muy parecido al de los estorninos. No tiene absolutamente nada que ver, es decir, son aves que son absolutamente impredecibles, que funcionan en nubes de miles y miles de ejemplares, que cambian automáticamente de dirección, que no hay nadie que vaya delante guiándoles, que se comportan como si fuera a veces una única masa, que se juntan, se separan, se posan, se levantan, y todo ello no se sabe exactamente por qué o con qué reglas. Los biólogos que han estudiado estos fenómenos, tanto en los patos como en los peces, como todos los bancos de animales que funcionan así, ya han encontrado la respuesta. La clave de este comportamiento es la comunicación.
y no estoy diciendo que tengan Twitter, simplemente que son capaces a través de señales, a través de lo que ven y a través de lo que escuchan, de comunicarse de una forma rapidísima entre ellos y tomar decisiones como grupo. Y esto es exactamente lo que está pasando con los consumidores y con los clientes hoy en día. Son capaces de tomar decisiones, de compartir información, de compartir ideas, y son capaces también de entrar en un campo y arrasarlo en 15 segundos. Eso que hablaba antes también Sebas, que decía, no, si la gente decidía o no decidía estar en Internet. Las empresas hoy no pueden decidir si están o no están. Son los consumidores los que deciden que esa empresa esté. Esa empresa lo más que puede hacer es conversar con ellos o escucharlos o ni siquiera escucharlos y obviarlos. Y esa empresa a lo mejor en 24 horas tiene un problema con su producto en su mercado y ha destrozado su negocio. Es por tanto, para mí el cambio principal. El cambio principal está en el comportamiento de los consumidores y nosotros tenemos que ser capaces de meternos ahí. Pero no meternos ahí con esa mentalidad de publicitarios, de ponerles un spot. Si vierais, no he conseguido ninguno, pero yo sí lo he visto, como un águila, como un halcón entra en esa nube de estorninos. Cuando el águila entra, o cualquier rapaz a cazar, se hace un agujero y el azor no es capaz de coger ninguno. Es decir, no es tan fácil como antes, que era pegar un tiro y que cayeran 100. Ahora es más difícil. Gestionar eso es más complicado. Y en el tercer nivel, lo que está ocurriendo en el mercado publicitario es una especie de decadencia de una cosa que ha sido muy buena, muy bollante, todos hemos visto Mad Men, y que, pues algunos como yo por lo menos me la he perdido, solo la he disfrutado en la serie, pero que realmente ha sido el de una industria que le ha ido muy bien, que ha funcionado muy bien, que ha generado mucho negocio, pero que ahora mismo está en plena decadencia. Y está en plena decadencia porque han pasado muchas cosas y se han ido acumulando ciertos vicios. Y no quiero recrearme en esos problemas, pero es importante conocer el pasado. Dicen que es importante conocer el pasado si quieres entender el presente y sobre todo si quieres diseñar el futuro. Y el pasado de la publicidad, como la conocemos o hasta hoy, ha sido el que las empresas realmente lo que necesitaban era contactar con los clientes, y antes se iba de puerta a puerta. Luego lo que ocurrió es que la empresa vio que había medios en los cuales le facilitaba el contacto, que había periódicos, que había carteles, que había formas de llegar a los clientes con información para su producto, y por tanto los medios se colocaron ahí. Luego aparecieron las agencias como gente que facilitaba el uso de los medios, que ponía creatividad, que hacía anuncios, que hacía publicidad, que hacía propaganda. Y luego más tarde lo complicamos un poquito más y creamos y separamos de las agencias lo que era la gente que planificaba los medios, compraba los medios y demás. Y esa es la cadena que conocemos todos hoy en día que funciona. Es decir, hay un anunciante que contrata a una agencia para hacer una campaña, esa campaña es planificada en la agencia de medios, esos medios reciben el original y llega a los clientes o a los consumidores. Ese es el método que estamos utilizando todavía, pero que va yendo más y más a languidecer. ¿Por qué? Pues por una serie de cosas muy rápidas. Porque realmente el anunciante lo que ha hecho ha sido, quizás por una falta de liderazgo en su comunicación, ha hecho que se fragmente su empresa y que haya muchos departamentos que quieran hacer comunicación. Me da lo mismo que sea publicidad, corporativa, directa, interna, digital, etcétera, etcétera. Es decir, se ha fragmentado y también se ha fragmentado la interlocución y se ha perdido coherencia en el mensaje. Hemos tenido continuamente el modelo del impacto publicitario y todavía usamos el impacto publicitario y todavía usamos el share of voice, es decir, a ver cuánto ruido hago, y eso realmente ha funcionado, pero ya no sirve. Tenemos unos procesos que realmente son odiosos en términos de la forma en la que preparamos nuestra comunicación y trabajamos con las agencias y con los medios, y esos procesos realmente, de verdad, no es que la publicidad no funcione. La publicidad, yo creo que cuando tiene una buena creatividad ha demostrado que sigue funcionando y funciona muy bien. El problema del 90% de la publicidad es que tiene unos procesos que hacen imposible que esté bien hecha. Este proceso es real. Esto es una auditoría, una consultora muy buena, nos hizo en una de las empresas en las que he estado, nos diseñó todos los pasos que dábamos para hacer un anuncio, desde que aparecía un briefing, que ya es un avance, hasta que el spot se emitía. Y en ese proceso intervenía
prácticamente todo el mundo, los de legal, la dirección, la presidencia, los brand managers, los presidentes, la agencia de medios, la productora, y todo el mundo tenía en un momento dado capacidad de decidir y de cortar el proceso. Bien, este proceso hacía absolutamente imposible que saliera nada bueno. Es decir, de este proceso, cualquier idea brillante, creativa, de ahí, en algún momento se iba a morir. Si no era en el pretest, iba a ser en la presentación a la dirección general. Y eso hace que la publicidad realmente también ha perdido potencia. Hemos creado unos procesos realmente capadores de la creatividad y que hacen imposible que se salga. De vez en cuando salen cosas, y cuando salen cosas demuestran que la publicidad puede seguir funcionando, y muy bien. Y hemos hecho una forma de gestionarlo de los briefings absolutamente horrorosa para las agencias, para el talento creativo. El talento creativo le damos un manual de instrucciones de cómo tiene que ser nuestro spot, en lugar de esperar de ellos que sean los que nos den ideas y nos den cosas realmente sorprendentes. En fin, yo creo que la empresa que tiene el dinero lo que ha hecho ha sido que ha perdido, digamos, distancia y se ha distraído de cuál es realmente su objetivo y su negocio. Y además ha fragmentado enormemente su comunicación, y ahora tiene un montón de pequeñitos departamentos que pelean entre ellos por el presupuesto y por a ver quién hace la gracia más grande, ¿no? Las agencias tampoco es que hayan ido mal y han digamos, de alguna forma su foco en el modelo de negocio que tenían. Las agencias que antes eran ayudadores para la comunicación, ahora se han quedado, son empresas que hacen campañas, que hacen anuncios, y ese es su producto. Se han distraído demasiado, se han distraído con los premios, se han distraído con los festivales, se han distraído con los rankings, se han distraído con los concursos, se han distraído con cosas que se han ido metiendo o les han ido metiendo y que realmente les han quitado efectividad. Las estructuras no ayudan y han fragmentado también su negocio y han creado pequeñitas divisiones que cada una se pelea con la otra. Quizás no estén todas gestionando bien el talento creativo, y el talento está huyendo de las agencias y está compitiendo con las agencias desde fuera, desde plataformas de crowdsourcing, desde gente que son freelance. El talento realmente es lo que vale, porque son los que tienen las ideas, y las ideas son realmente las que mueven todo este negocio. Y las propias agencias tienen un problema de imagen de realmente ser empresas que se dedican a venderte la campaña, pero no a solucionar tu negocio. Y eso lo que ha generado es también distancia de los objetivos. Las agencias de los medios, las planificadoras y compradoras, realmente han montado un negocio en base a la intermediación y en base a obtener beneficio tanto del que paga como del cliente que recibe. Esto está muy bien, funciona, ha dado mucho dinero, se han alejado de la creatividad, ahora no son capaces de volver a dar propuestas creativas. Y desde luego no se han ganado la confianza de los clientes, y es una de las características a nivel mundial de las agencias de medios. La gente no se fía 100%, y para eso montamos auditorías y lo que haya que montar. Es decir, también de nuevo han alejado su actividad de lo que es realmente el negocio del anunciante. Y los medios, ya hemos escuchado, yo creo que no hay que insistir, tienen ahora mismo un modelo de negocio que está en cuestión, que está cambiando y que va a cambiar. Y tienen a lo mejor que entender que su negocio no es vender papel, sino influir en la gente, dar opinión. Y yo creo que esta mañana leía también que ayer Pedro J. había dado una conferencia y hablaba de que viene una nueva edad de oro de los medios y de la prensa. Yo también lo creo. Pero desde luego la prensa no que se fija en el soporte, no que se fija en si escribo en papel o en digital, sino que precisamente es capaz de utilizar toda la tecnología para seguir haciendo bien su trabajo. Ahí, desde luego, hay un reto, porque van a tener que moverse y moverse mucho. Tiene un reto de la credibilidad, en donde realmente toda la información parece que la gente, todo el mundo puede ser creíble, y cualquiera que escribe en un blog es capaz de dar una recomendación, y eso también hay que solucionarlo. Y además tiene un reto con el mundo publicitario basado en esa credibilidad de la publicidad. Os voy a poner un caso muy reciente. Estos son los anuncios que había puesto Puleva en un soporte, que intentando con su presupuesto publicitario hacer ver a la gente que es una marca de leche fantástica y que es una marca de calidad, que hace las cosas fantásticamente bien, pero de repente en ese mismo soporte aparece un artículo en donde se califica a por marcas, en donde realmente la primera posición es la que todos hubiéramos dicho que hubiera salido, pero la segunda es la que te sorprende. Vamos a fiarnos de que esto no está dirigido.
y que luego directamente te dice que otras marcas, entre 10, pero estas dos, por ejemplo, te dice no comprar. Es decir, la persona que ha leído ese artículo, le puedes poner después 57 páginas seguidas de publicidad, que se fía más de lo que dice ese periodista. Porque esa es la capacidad de los medios de comunicación, influir. Esto es no se lee muy bien, pero aquí lo que dice es que la gente, en un 92%, se fía de lo que le dice la gente que conoce, es decir, nuestros amigos, nuestros conocidos. Les hago caso. Y luego, en segunda posición, hace caso de lo que la gente que no conoce dice. Es decir, ¿cuántos entramos en TripAdvisor para buscar el hotel y en cuanto vemos dos tíos que dicen este hotel es infumable, ya lo quitamos y nos vamos al siguiente? A mí me da lo mismo que sea el del hotel de enfrente, que posiblemente será el del hotel de enfrente el que ha hecho esto, pero a mí ese desconocido ya me ha dado suficiente información para buscar otra alternativa. Eso es lo que está pasando en las redes sociales. Realmente está fluyendo esa información de una forma mucho más rápida. Es decir, la gente está escuchando y luego ya lo tercero más creíble es lo que escriben los periodistas en los periódicos o en los medios de comunicación. Es decir, esa es la fuente de información más fiable que hay. Y fijaros dónde están los anuncios de los periódicos. Es decir, los medios de comunicación deberían ser conscientes también de que su negocio no es alquilar espacios para que alguien ponga su mensajito, sino que su negocio es influir en sus lectores. Y si eso lo entienden, y lo entienden bien, posiblemente su negocio tenga mucho futuro. En fin, que ese manejo de la credibilidad también lo tienen que manejar, y sobre todo las televisiones, el tema de la saturación, pues para qué os voy a contar que no haya hecho todavía que el medio pierda calidad. En fin, que toda esta gente lo que ha ido es perdiendo distancia del objetivo original del hombre que ha puesto su dinero para que su negocio funcione. Y eso lo que ha hecho, en el otro lado, es decir, el consumidor, el cliente, lo que ha ocurrido en todo ese tiempo, mientras todo esto se disgregaba y perdía fuerza, el cliente se ha hecho más fuerte, porque el boca a boca, que es lo que funciona desde que Adán y Eva existen, para los que Adán y Eva, pero si no, para cuando los primeros hombres balbucearon algo, fue un boca a boca. Y lo que está ocurriendo ahora con las redes sociales es boca a boca, ya está, es que no ha cambiado nada, lo que ha cambiado son las herramientas. Y son las herramientas las que hacen que la cosa sea mucho más rápida. Pues el boca a boca le da una potencia increíble a este consumidor. Este consumidor ahora ya se ve muchas veces inmune a la publicidad. ¿Por qué hemos abusado de la publicidad? Porque realmente ha sido como el tema de los antibióticos, de tanto usarlo, ahora ya no funcionan, porque la gente se ha inmunizado muchas veces contra los mensajes publicitarios. El consumidor, el cliente, ha cogido poder y es capaz de pelear de tú a tú con marcas. Ya no hay que ir a un servicio de atención a reclamar. Ahora puedes realmente nada más que poner un tuit y puedes montar un problema a esa compañía. Y luego, obviamente, la crisis está afectando al consumidor y está cambiando los hábitos, está cambiando los comportamientos, la forma de elegir, la forma de comprar, se ha hecho mucho más inteligente y todo eso está afectando realmente a casi todos los negocios. Y luego, curiosamente, si te pones a mirar cuál es el problema de todo esto, para mí hay una lección absolutamente clarísima. Todo este montaje del mundo publicitario lo que ha hecho es que la gente se distraiga del objetivo final que tenía ese euro que se colocó en la cadena para que todo esto se pudiera en marcha. Es decir, había un señor que puso X porque realmente lo que quería era que su producto se vendiera o funcionara mejor. Y ese euro se ha metido en esa cadena y la gente se ha peleado por el euro y se ha olvidado de cuál era realmente la intención de ese euro. Os voy a poner aquí se ve muy mal, pero bueno, pues espero que se oiga, de un fragmento muy pequeñito, un clip de un cachito de una película que vi el otro día y que ilustra muy bien esto. No sé si la conocéis, se llama Las normas de la Casa de la Sidra. Ahí hay unos señores, una cuadrilla, dirigida por un capataz, que es este señor, que trabaja, va yendo por los sitios donde hay manzanas y va ayudando y colaborando, son contratados por la propiedad para que hagan sidra, ¿vale? Este señor tiene muy claro cuál es el negocio para el que está trabajando, que es el negocio de la sidra.
y trata continuamente a su cuadrilla, a sus empleados, de explicarle y que entiendan que su trabajo no es coger manzanas y bajarlas, que su trabajo no es mover una cuba, que su trabajo es el negocio de las manzanas. Y las manzanas solo funcionan si al final se produce sidra de calidad y al final esa sidra se vende. Este señor es el que continuamente repite machaconamente e incluso llega a las manos para enseñar a su cuadrilla cuál es el negocio que les da de comer. ¿Y los gusanos? ¿Las manzanas no tienen gusanos? Claro que tienen gusanos, Homer, pero son proteínas. Jack, ¿qué diablos has hecho? Ese cigarrillo estropeará esa cuba de sidra. No puedo permitirlo. Tendrás que sacarlo de ahí. Creo que vas a ir de pesca, chico. ¿Quieres que nade? Nada o pesca, pero sácalo. No me meteré en la cuba para buscar el cigarrillo. Vamos, Jack. Ven, tenemos que hablar. ¿A qué negocio te dedicas, Jack? Sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Te dedicas al de las manzanas, Jack, porque es el negocio en el que te interesa estar. Calma, ¿qué te pasa, Jack? ¿Vas a pelearte con el señor Rose? Dile que estás metido en el negocio de las manzanas. Vamos, ¿qué quieres? Conseguirás que te maten. Vamos, dímelo. Jack, dile que estás en el negocio de las manzanas, hombre. Díselo. Calla, pinche. Vamos, dímelo. ¿Quieres pelea? ¡No te pelees, Jack! ¿Quieres pelea? Y ahora, estoy en el negocio de las navajas como querías. Tú dirás qué hacemos. Te daré un consejo. No te interesa pelearte conmigo. Creo que ya es hora de que vayas a pescar. Disculpar que se vea mal por el contraste, pero de alguna forma el mensaje era claro. Si estás, es como lo de los roles y las setas, ¿no? Si estás en las manzanas, estás en las manzanas, y si vas a las navajas, estás en las navajas. El mundo de la publicidad, tenemos que intentar ver que no estamos a hacer campañas, que no estamos a hacer impactos, que no estamos a coger presupuesto, que no estamos a ganar cuentas. Estamos en el negocio de la influencia y estamos en el negocio de la percepción y de cambiar comportamientos de la gente, y eso es importante. Y hay gente que se está dando cuenta y que está ocurriendo un fenómeno curioso, y es que hay empresas, que las tenemos aquí cerquita, que están actuando al margen de ese sistema. Hay empresas que no tienen departamento de publicidad, que no tienen presupuesto de publicidad, que no tienen agencia, que no invierten nada en medios, y son empresas que curiosamente no les va nada mal y son capaces de crear grandes negocios. Y estamos viendo curiosamente cómo las grandes compañías de toda la vida tienen problemas y las compañías más recientes que se dedican a lo mismo, a la tecnología, son las que mejor van. Y estamos viendo cómo en el sector y en el mismo sitio en España, pues las de toda la vida que se han dedicado a la distribución y a la moda, pues de repente se ven superadas por gente que funciona de otra manera. Y estamos viendo que hay también empresas de la distribución de toda la vida con grandes presupuestos de publicidad que se ven superadas por gente que presume de no hacer y de no poner ni un duro de publicidad en los medios de comunicación. Algo está pasando ahí. Estamos viendo que el viejo modelo de las grandes marcas, con las grandes inversiones detrás, con las grandes campañas publicitarias, que ha funcionado muy bien, ahora quizás no vaya tan bien, incluso en algunas hayan desaparecido. Y que lo que estamos viendo es cómo marcas que no se gastan en publicidad nada, no solo montan un negocio que es el que le permite a su dueño estar peleándose en la tercera posición con Warren Buffett, de las personas más ricas del mundo, sino que tenga una marca, que es la única marca española que está metida entre las 100 marcas de más valor del mundo, y que tenga un negocio que sea de los más florecientes,
O estamos viendo cómo compañías que han pasado de hacer grandes y magníficas campañas publicitarias, que ahora con una simple rueda de prensa retransmitida por internet son capaces de lanzar el producto en cuestión de 4 horas. 4 horas es lo que tarda el mundo en saber cómo es el nuevo iPad o el nuevo iPhone. Y no pagan un duro de publicidad, simplemente lo hacen en su sede y lo retransmiten por internet. O empresas que son capaces también, presumiendo de no es que sea mi modelo de negocio favorito ni el modelo de empresario favorito, pero hay que fijarse en que estas empresas hacen algo bien en lo que es temas de comunicación, y es gestionar muy bien. ¿Por qué estos señores compran foros? ¿Por qué estos señores tienen 60 trabajadores en redes sociales y no se gastan un duro en una página? Será por algo, no les va mal. Y hay empresas que solo alrededor de la experiencia que tienen sus clientes en sus sitios son capaces de construir una imagen brutal y un negocio buenísimo. O hay negocios que acaban de llegar a España y que antes de llegar habían sido capaces de enamorar a los compradores y a los jóvenes con lo que vendían, o negocios de hace muchos años en donde, ayer leyendo las historias del CEO de IKEA, hablaba de que la publicidad era el último capítulo de su marketing mix. Decía que su marketing mix era primero la tienda, segundo la web, tercero el catálogo, cuarto el plan de fidelización y quinto la publicidad. Es decir, hacen publicidad también y muy buena, genial, pero desde luego tienen muy claro que la imagen y la percepción de su negocio viene por otros puntos. En definitiva, y eso es un poco, ya siendo constructivo, lo que me gustaría intentar proponer, y es cambiar esos paradigmas, esos modelos mentales. Hemos vivido en el paradigma del impacto, del mensaje. Nuestro negocio ha sido como el bowling. Tú trabajas en una marca, tú tienes un pedazo de presupuesto, preparas una campaña, lanzas y a ver qué tal. Si va bien, bien, y si no, te esperas hasta el año que viene para que te den otro presupuesto y hagas otra campaña. Así han funcionado las compañías. Luego ya se ha evolucionado y se ha sofisticado un poco y hemos pasado del bowling al billar, ¿no? Al billar americano, en donde nos hemos inventado esto del 360. Es decir, bueno, venga, vamos a intentar dispersar un poquito y hacemos televisión, y con la idea de televisión hacemos después radio, prensa, internet, hacemos una aplicación, lo que sea. Está mejor este modelo, pero me sigue pareciendo una tontería. El modelo 360 es dispersar fuerzas. Es simplemente decir, amplío un poco más mi abanico de herramientas publicitarias, pero me limito a la publicidad. Y yo creo que ahora mismo estamos en otro modelo. Estamos en el modelo del pinball. El modelo del pinball no saca una bola y se espera hasta el año que viene para sacar la siguiente. El modelo del pinball lo que está haciendo es que la bola que lanza la trata de mantener todo el tiempo que pueda. Y eso es lo que ocurre con las campañas hoy en día que funcionan. Están mandando mensajes que funcionan después entre la gente. Están hablando de cosas que son relevantes. Están hablando de eso, de conversaciones. Van sumando poquito a poco. Esto no es un strike y ya está, sumas un montón de puntos. Esto es cada contacto de la bolita está sumando puntos. Y si se mete la bolita adentro, lanzas la siguiente inmediatamente. No esperas nada, simplemente vuelves a poner en marcha el juego. Ese es el modelo que tenemos ahora mismo y el modelo que funciona. El modelo en donde esos mensajes, y esos hay que tenerlo muy claro, cuál es el mensaje, porque hay empresas que trabajan directamente a decir cosas. Hay un trabajo previo importantísimo, yo creo que antes se ha comentado aquí por las personas que han inaugurado el acto, y que hablaban de tener una estrategia de Canarias antes de empezar a hablar de las acciones tácticas. Eso es absolutamente básico. Hay gente que empieza a hablar y a decir cosas. Hay gente que coge su marca, contrata a un community manager y se pone a lanzar 4 tweets o 7 tweets por día. Eso no es comunicación, eso es charlatanería. Es decir, hay que saber exactamente cuál es tu estrategia, a dónde quieres llegar y por tanto qué mensaje tienes que decir. Que a lo mejor el mensaje es uno cada mes, no importa. Lo importante es que el mensaje sea el adecuado. Hemos estado funcionando en ese modelo de impacto. Le pego al cerebro de la gente y ¡hala! Ya la gente funciona como robots y va a hacer exactamente lo que yo le diga. Eso ya no funciona así. Hoy en día, después de esa estrategia, hay que decidir cuál es el mensaje que quiero lanzar. Y el mensaje después necesita la creatividad y necesita ideas que sean capaces de hacerlo digerible y que sea atractivo ese mensaje. Yo puedo decir una cosa perfectamente dicha de mi negocio, pero la gente se va a aburrir mucho, porque lo escribiré en una forma marketingiana o en términos de financieros. En cambio, las agencias son capaces de buscar ideas que llevan ese mensaje de una forma adecuada para que la gente, a través de esas ideas, consuma el mensaje a través de contenidos. Que esas ideas se transformen en esas
elementos de conversación de la gente y en esas pequeñas experiencias. Es decir, al final la marca es la suma de millones de experiencias que has tenido con esa marca a lo largo de tu vida. Por supuesto que un spot puede ser una experiencia, pero lo que estamos buscando ahora es que generes experiencias continuas y experiencias que además después puedan dar lugar a conversaciones. Ya no con la marca, sino entre la propia gente, entre los propios clientes. Cuando eso ocurre, es cuando realmente afectas a las percepciones de la gente. Y cuando eso ocurre, es cuando realmente esas percepciones cambian y tu negocio empieza a funcionar. Ese es el ciclo que hay que conseguir. Y hay que buscar que ese ciclo no esté tan fijado en esos impactos, sino en buscar esa percepción y afectarla con esos mensajes. Y lo que hay que hacer también es abrir un poco la mente. Hasta ahora hemos tenido que ese mensaje lo hemos lanzado a través de los canales publicitarios, televisión, radio, periódicos, prensa, revista exterior, cine, internet. Es decir, el departamento de comunicación tenía su presupuesto, tenía su talonario y si compraba cine, pero ya está. Bueno, pues eso ya no funciona así, porque se ha demostrado, y lo vemos todos los días, que hay un montón de canales que son capaces de construir percepciones de una manera brutal. Por supuesto, el boca a oreja, o también las redes sociales, o los call centers, o la web. Lo que yo me he peleado en Telefónica por la factura, porque era la comunicación habitual de los clientes de Telefónica cada mes, y una comunicación que no siempre era agradable. Bueno, pues era una forma de comunicar, el poder aprovechar esa ocasión para a lo mejor, hombre, no decir nada que fuera inconveniente, pero sí utilizar eso. Los call centers igual. ¿Cuánto dinero se gastan las operadoras? Y en eso tengo que decir como usuario que Telefónica lo está haciendo muy bien. Porque después de hacer tus grandes campañas, cuando te atiende una persona y lo hace mal, se te cae la imagen de la compañía. Pues eso son percepciones. Y así con todo, con el uso de famosos, con los patrocinios, con el sampling, con lo que dicen los líderes de opinión, con lo que dicen tus clientes, con lo que dicen tus empleados. Telefónica, no sé si son 150.000 empleados los que tiene. 150.000 tíos hablando de una compañía es una armada invencible. Pero ¿hablan bien de la compañía los propios empleados? ¿Se puede utilizar eso? ¿Se debería utilizar eso? Bueno, pues ahí está la oportunidad. Las tiendas, ¿qué os voy a decir de las tiendas? ¿Cómo no transmiten esa percepción de la marca? La gente que tiene tiendas, obviamente. En fin, hay que abrir el espectro. Esto es 360. 360 no quiere decir disparar por todos los huecos. 360 quiere decir que tú, cuando quieres decir algo, tienes la capacidad de decirlo por cualquiera de ellos. Pero eso hoy en día en una empresa grande es imposible, porque esto está troceado. Y esto pertenece a departamentos diferentes. Y por eso es muy difícil hacerlo. Pero una empresa pequeñita sí lo puede hacer. Conoceréis todos seguramente esa metodología de los medios pagados, los medios ganados, los medios comprados, los medios compartidos y los medios conquistados, digamos. La capacidad que tienen cualquier producto de llegar a través de su producto es increíble. Yo he llegado a poner en valor lo que valía decir algo detrás de una etiqueta de Coca-Cola. ¿Sabéis la capacidad de llegada, la cobertura que consigue una botella de Coca-Cola con la etiqueta? Es impresionante. Y el coste era cero. Bien, esto se puede hacer. Y se puede hacer no en esta forma de estallido y de pegarle un tiro a todo, sino de realmente crear una vía para utilizar el mensaje en el sitio más adecuado y después saber gestionarlo como esa bola de pinball para que no pare. Os voy a contar ya finalmente un caso, para no dejaros en la teoría, sino en el ejemplo, de algo que fue la primera experiencia que pusimos en marcha con este modelo, nada más llegar yo a Coca-Cola, y que además demostró que funcionaba. Arrancaba con que, nada más llegar yo, se emite una campaña de Coca-Cola Cero porque las ventas van mal, se está cayendo las ventas al 5%, necesitamos publicidad. Coca-Cola es una empresa que tiene perfectamente medido que todo lo que son impulsos de comunicación hace que las ventas funcionen. Así que se pretesta el anuncio viene de fuera, hecho, muy bonito, lo ponemos en el aire. Me voy a la ducha. Estás en tu casa. ¡Abre! Coca-Cola Cero presenta Prueba que es posible.
Sabor auténtico, pero azúcar es posible. Los resultados postes de la campaña también fueron muy buenos, la gente se acordaba del anuncio, lo había visto, le había gustado, había disfrutado viendo el anuncio, 900 GRPs, todo el mundo lo había visto, las ventas seguían bajando al 5%. ¿Por qué? Pues porque la gente no se creía lo que le decía el anuncio, sabor auténtico. Esto, en el fondo lo que quería decir, esto sabe igual que la Coca-Cola. Bueno, pues estaba dicho de tal forma y tan bonito que el mensaje se entendía poco, y aunque se entendiera no se creía. Decía, ya, eso llevas 25 años diciéndomelo con la Coca-Cola Light. Bien, querían poner otra nueva campaña, lo que me dijo el Product Manager es, toma, he conseguido dinero, pon otros 900 GRPs, y digo, pues vaya tontería. Si con 900 GRPs no hemos hecho nada, con 1800 no hacemos nada. O sea, una tontería repetida N veces es una tontería más grande, pero no es una solución. Y aquí lo que propusimos es, vamos a ver, pero ¿tú qué quieres decir? Porque además nos dimos cuenta de que pasaban dos cosas. Una, que la gente no se creía esto de que es verdad que el sabor es igual. Y dos, que fue curioso porque no se había dimensionado, y es que circulaban muchos bulos sobre la Coca-Cola Cero. Y a todos nos llegaban emails sobre si es cancerígena, la han quitado en Venezuela, en Estados Unidos no se vende. Y cuando la gente le dice esas cosas, la gente se la queda y dice, bueno, pues por si acaso me va a pedir otra, ¿vale? Entonces, eso estaba frenando también el crecimiento del producto. Con esas dos cosas hicimos dos acciones diferentes. La primera, la credibilidad. Dijimos, vale, la gente no se cree esto porque es verdad que no se lo cree, porque le hemos dicho muchas veces, igual que yo cuando decía en Movistar Emoción, cuando hice campañas de emoción y decíamos Internet en la palma de tu mano, digo, es que llevamos 10 años diciendo eso, y eso no ha ocurrido hasta que ahora ya sí es verdad. Pero hace 10 años se decía que tenías Internet en la palma de tu mano. Pues aquí se decía lo mismo, que el sabor, que era igual, y era el cuento del lobo, la gente ya no se lo creía. Entonces lo que dijimos es, bueno, pues pongamos a la gente a trabajar en ideas. ¿Cómo demostramos que la gente de que el producto sabe exactamente igual? Y lo que hicimos fue, pues nada, generar una idea que se llamaba el cambiazo. El cambiazo consistía en un sampling un poquito especial. A la gente que iba al cine se le iba a dar el producto para probarlo. El problema es que llevábamos 3 años, en esos 3 años habíamos crecido mucho, pero de repente las ventas caían, estábamos viendo que la distribución aumentaba, no era el problema de distribución, que la publicidad era fantástica, que la gente se recordaba la publicidad, pero la gente no se creía que el producto era igual que el de la Roja. Y luego, lo que os he comentado de lo que estaba pasando en redes sociales, si tú ponías en Google Coca-Cola Cero, te salía una cosa para echarte a correr. Es decir, todo eso estaba conjuntamente provocándose parón de las ventas. Lo que necesitábamos no era más GRPs, necesitábamos eso, cambiar esa percepción de la gente. La gente tenía malas percepciones en dos sentidos, y lo que hicimos fue generar una idea que generase contenidos, que sirviera como experiencia, que luego diera lugar a conversaciones y, por tanto, que nos cambiara la percepción. Y cuando eso ocurriera, es cuando las ventas podríamos decir que podían empezar a cambiar. Y la idea fue el cambiazo. El cambiazo era coger a una sala de cine y los 200 personas que iban a esa sala de cine, que iban allí, pues en vez de su Coca-Cola que pedían, se les daba una Coca-Cola Cero metida dentro del vaso de Coca-Cola normal. Es decir, le estábamos engañando. Estábamos diciendo, nos pides una Coca-Cola, te vamos a dar una Coca-Cola Cero y tú te la llevas al cine y vas a probarla sin que nadie te diga nada. Tú no eres consciente de que estás probando un producto diferente, ¿vale? La gente entraba en el cine, tomaba su asiento y una vez que tomaba su asiento comprábamos un espacio de 35 segundos y poníamos esto en la pantalla. Hola, soy uno de los chavales que te acaban de poner tu refresco. Pues tranquilos, es solamente un anuncio para convenceros de que la Coca-Cola Cero tiene el mismo sabor auténtico de la Coca-Cola normal, la original, pero sin azúcar. Por cierto, ¿has probado la Coca-Cola? Dale un sorbito. Pues ahora vais a mirar en el interior. Quién sabe, a lo mejor os lleváis una sorpresita. Ups. ¿Qué? ¿Os he convencido? Coca-Cola Cero, el refresco que te acabo de convencer de que tiene el mismo sabor de Coca-Cola. Bueno, obviamente luego se les pedía disculpas por la broma y se les invitaba a tomar una Coca-Cola, la que quisieran en esa ocasión. El 80% de las personas fueron a por su Coca-Cola
Y el 50% de esas personas pidieron Coca-Cola cero. Ninguna de estas había pedido Coca-Cola cero antes. Es decir, lo que habíamos provocado era un cambio de percepción que inmediatamente provocaba un cambio de comportamiento. Vale, esto con 200 personas, y me decía el gran Manel, bueno, ¿y ahora cómo haces con los 8 millones restantes de consumidores? Bueno, pues la idea, cuando es una idea potente y es una idea líquida, que es capaz de viajar a través de muchos soportes, pues es posible hacerla grande y es posible difuminarla. Y pusimos esa idea en el centro y lo que empezamos a utilizar fue todos los recursos que tiene la compañía, su web, la capacidad de contratar páginas vistas en Internet, acciones en Twenty, acciones en YouTube, es decir, crear toda una conversación en donde poco a poco todo eso se fue difuminando y toda la gente entró a ver el vídeo del cambiazo y la gente votaba el vídeo, le decía que le gustaba, lo que fuera. Es decir, habíamos conseguido que la gente, luego lo pusimos en acciones especiales y de repente pues en un programa de tertulias entraba el tema de el cambiazo, a los invitados se les daba a probar, es decir, pasamos de las 200 personas a que prácticamente 1,5 millones, 2 millones de personas fueran capaces de vivir la experiencia, no en directo, pero por lo menos conocerla. Resultado, después de un año y sin poner dinero en publicidad convencional, que sí en comunicación, conseguimos que España pasara del menos 5% de crecimiento en Coca-Cola cero a ser el país del mundo que más creciera con el 50% continuado de crecimiento. Eso era realmente conectar la idea con el negocio. Y eso era realmente hacer una idea líquida, capaz de cambiar la percepción y luego capaz de cambiar los comportamientos. Y lo pongo como ejemplo, hay muchos más y hay mucha más gente que está haciendo esto. No publicidad ya no haya que hacerla, hay que hacerla y desde luego sigue siendo potentísima cuando está bien hecha. Pero hay que pensar en términos de comunicación y hay que pensar en términos de tener una estrategia sólida antes de ponerse a hacer nada. Para terminar, lo que yo a todo esto le he querido dar un nombre y lo llamo marketing sistémico, porque precisamente ataca al sistema completamente. No se trata de las piececitas sueltas. No sé si conocéis el término sistémico, ahora se está utilizando mal no, en el sentido, digamos, de la banca, ¿no? Que es un problema sistémico del sistema. Yo lo conocí hace años porque tengo huertas y entonces el insecticida sistémico es aquel que la planta absorbe y que luego ya lo dejas allí durante 15 días que cada bichito que se come un cachito de la planta se muere, ¿eh? Es decir, ha integrado sus defensas dentro del sistema y ha sido capaz de mantenerla y hacerlas eficaces mucho más que aquellos otros que eran de contacto. Bien, pues esto del marketing sistémico yo lo he tratado de condensar en 4 reglas, que es la que intento que la gente tome nota para saber cuáles son las pautas a seguir para funcionar de esta manera. Lo primero de todo, y pongo la palabra obsesión. Obsesión por conocer cuál es tu negocio, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus problemas. Porque si entiendo tus problemas, podré ayudarte. Hace poco en una convención de comerciales de publicidad, les dije que con la que estaba cayendo y con los presupuestos como estaban, me parecía, y es cierto, muy triste su misión de salir todos los días a vender publicidad. Muy duro. Pero decía, joder, si en vez de salir a vender publicidad, que vais a salir a las 8 de la mañana y vais a llegar a las 10 de la noche sin haber vendido casi nada, salís a las 9 a vender, a buscar problemas de la gente. Es decir, cuéntame tu problema. Seguramente a las 10:30 ya habéis vuelto porque no podéis con más problemas. Y posiblemente de todos esos problemas que te han contado, alguno tú puedes ayudar, tú puedes tener una idea, tú puedes utilizar tu soporte o tu medio para ayudarle. Y esa es la diferencia. Es que la gente sale a vender páginas de publicidad en vez de buscar problemas de la gente que puedan resolverse con la comunicación. Por tanto, lo primero, esa obsesión por conocer los problemas, por saber tú qué pretendes con esto. Ya sé que quieres hacer un anuncio, pero realmente qué pretendes con esto. El segundo, y eso es básico, y yo me ha sorprendido que en muchos años que llevo hablando con gente del marketing y de la comunicación, se conoce muy poquito la forma de actuar las personas. He aprendido mucho más cuando he tenido niños porque me he puesto a leer libros de pedagogía, psicología, todas estas cosas que hacemos cuando somos padres para intentar entender a ese pedazo de chaval que tienes en casa. Bueno, pues he aprendido mucho más marketing en esos libros que en los manuales de Kotler.
Entendamos mejor a las personas, porque las personas en el fondo actúan en función de lo que piensan y piensan en función de lo que les dices. No son máquinas, no son los robots de Blade Runner ni nada de eso. Son personas y hay que conocer un poquito cómo funcionan. Y cuando nos ponemos a conocerlo, vemos realmente que hay muchas oportunidades. Tercero, yo creo que el 80% del trabajo que se hace en publicidad es táctico. Quiere decir que todo el mundo sabe que tiene un anuncio, que tiene que estar muy bien planificado, que tiene que tener muy buen impacto. Pero hay muy poco a veces estratégico. Me he acercado muchas veces a empresas que me han consultado y que mi primera pregunta es ¿cuál es tu estrategia? Y no eran capaces de decirlo. Tenían que pensar, porque lo que querían hacer era una campaña de publicidad, pero no sabían cuál era la estrategia. Ese es un error de los que más se repiten y que es muy fácil de solucionar. Una estrategia de comunicación se hace en 2 horas. Y luego, tener una visión absolutamente integrada de la comunicación. Es decir, hablar de eso que se hablaba al principio, de la coherencia en los mensajes. De que no la tienda diga una cosa, el call center diga otro, la etiqueta diga otro y el señor empleado diga otra cosa. Integración quiere decir coherencia, quiere decir el mismo mensaje por independientemente cuál sea el canal. Y todo es capaz de comunicar. A veces nos obsesionamos con contratar canales que están muy bien y funcionan, que es lo más cómodo. Pero a veces tenemos en nuestra casa el canal de comunicación más potente y no estamos dándole valor. Realmente eso es lo que hay que intentar hacer, cambiar ese chip. Porque es la misma persona, es el mismo negocio, pero es un diferente enfoque. No vendemos publicidad, solucionamos problemas, generamos percepciones, cambiamos comportamientos y si hay algo que está pasando en este país es un problema de comunicación, porque es un problema de percepciones. No es tanto un problema ni de fábricas, ni de calidad, ni de todas esas cosas, que también es un problema de percepciones. Y eso es lo que yo os quería trasladar, algunas claves para intentar o vosotros mismos cambiar esos paradigmas o por lo menos que os puedan ayudar a cambiar esos paradigmas de la gente que a veces tenéis delante y que a veces es la que es difícil de mover para que vea todas esas oportunidades que hay en el mundo de la comunicación. Así que espero que haya sido por lo menos para alguien útil. Muchas gracias.